normalmente cuando te pones a la defensiva suelen ser reacciones muy abruptas. Te disocias, como si todo lo que hubieras hecho trabajado de repente no tuviera sentido y volvieras un poco a tus primeros años donde se activa esa creencia por primera vez. La sensación a nivel somático, esa rabia interna, ese fuego, y puede incluso intentar ese puño en la mesa, trabajar primero identificando qué cosas son las que nos activan, trabajar también en las personas. Aquí al final hablamos de habilidades que tenemos que ir desarrollando, para esto está también la terapia. Yo no puedo ir por la vida dejando que otras personas controlen cómo yo me tengo que sentir. Ten seguridad en quién eres, en las cosas buenas que eres y aprende. Vamos a ir sacando cositas de la mochila, yo creo. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traemos un tema, hace mucho tiempo que no lo decía, pero lo pienso siempre, pero este es un temazo, porque no sé si te ha pasado y puede que te reconozcas, ¿no? Contestando con cierta frialdad o con un, ¿sabes? Cuando alguien te dice algo o cerrándote en banda, evitando hablar de las cosas que te duelen, de las cosas que te incomodan o incluso atacando a una persona, especialmente a las personas que más cerquita tenemos, casi sin querer, ¿no? Y al momento de hacerlo, pues sentir como mucha culpa de pensar, ¿pero por qué me comporto de esta manera, no? Si te has sentido reflejada, bienvenida a la historia de mi vida. Yo estaba ahí muchísimos años y hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De por qué actuamos a la defensiva y por qué actuamos así incluso cuando no queremos hacerlo. Y hoy me acompaña mi compañera Elena, ella forma parte del equipo de psicólogas online. Es el primer podcast que grabamos juntas y empezamos por todo lo alto. Qué guay que estés aquí. Un placer. Y qué guay que hablemos de este tema tan chulo, que antes de conectar los micros ya estábamos poniéndole etiquetas a nuestro entorno de a mí me viene esta persona a la mente, a mí me viene esta otra persona. Pero yo sé que de verdad lo siento y lo pienso así, que detrás de esto, al final lo que se esconde es mucho dolor, ¿no? Al menos yo lo sentí así. Yo durante muchos años he actuado, ¿no? A la defensiva con muchísimas personas, especialmente con las personas que quería. Y al final, aunque hacía sufrir a la otra persona, también me hacía sufrir mucho a mí misma, ¿no? Porque luego, pues al final lo que he dicho, sentía mucha culpa, mucho malestar y he de reconocerte, Elena, que este podcast lo he hecho para la Yaiza de hace un tiempito, no tanto. Me he hecho mis autopreguntas y lo hago también con la intención de que espero que muchas personas se puedan sentir reflejadas, ¿no? Y a mí me gustaría que empezáramos por el principio, Elena, y para eso a mí me gustaría que pudieras como compartirnos qué significa realmente actuar a la defensiva. Vale, pues a ver, estar a la defensiva, ¿no? Puede ser quizá ese momento en el que sentimos que lo que se está diciendo de nosotros empieza a cobrar cierta veracidad, ¿no? En esa parte quizá vulnerable, en esa parte quizá de la herida, ¿no? Es como cuando tú empiezas a creer parte de lo que la otra persona te está diciendo, que suele ser obviamente un ataque, ¿no? Porque la propia palabra indica, ¿no? Que es una defensa a algo que tú estás empezando a sentir. Entonces, la forma de gestionarlo, digamos la forma más desadaptativa, ¿no? de gestionarlo, porque también es la más dolorosa, es intentar defenderte. ¿Cómo? Pues puede ser desde a veces la victimización, a veces simplemente atacamos, pero siempre hay un estado de emoción alterado, ¿no? Al final es como, yo trabajo mucho en terapia, vamos a intentar que pase lo que pase, yo no me desregule, ¿no? Entonces, si podemos estar a la defensiva pero sin desregularnos, por ejemplo, ya sería un avance, ¿no? ¿Cómo sería esto bajadito a la práctica? O sea, role-playing. Porque hay mucha gente, ¿no?, que quizá nos está escuchando y piensa, súper Elena, genial, vale, ¿qué significa esto, no? O sea, cuando yo actúo a la defensiva y me desregulo, ¿cómo me estaría comportando? Y cuando yo actúo a la defensiva y no me desregulo, ¿cómo me estaría comportando? Vale. En primer lugar, actuar a la defensiva, ¿vale? Y desregularse es algo como muy fácil, muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una herida, hay una activación de un dolor y entonces es como que de repente yo me tengo que cerrar en banda, ¿no? Porque de repente todo se me nubla a mi alrededor. Cuando hay desregulación, hay activación del sistema nervioso, ¿no? Es decir, entra a jugar probablemente el enfado, un enfado a veces rabioso. Realmente lo que tenemos es ganas de llorar, pero como estamos tan activados todavía, ¿vale? Estamos muy en la rabia, ¿no? Entonces ahí
pues entramos un poco en ataque, ¿no? Pues, ¿qué me estás contando? O déjame en paz, tú no tienes ni idea, ¿no? Conductas muy agresivas, ¿no? Es como, no quiero hablar, solamente me quiero defender. Luego hay una retirada y cuando baja normalmente el estado emocional, ¡boom!, nos ponemos a llorar normalmente, ¿no? El que sea más emocional, pues generalmente puede llorar, o quizá nos quedamos un poquito más reflexivos, más cabizbajos, pero siempre aparece esa tristeza. Ahí habría una desregulación, no hay un ejercicio de introspección, no hay un ejercicio tampoco ni siquiera de autocrítica, ¿no? Porque, oye, si una persona me está diciendo algo y yo me activo, puede que tenga razón, porque, oye, igual todo no, pero quizá, ¿por qué me lo está diciendo? ¿O cómo le estoy haciendo sentir? Igual no es mi intención hacerla sentir así, pero ella se está sintiendo así, ¿no? Y hablo mucho en terapia del concepto de madurez emocional, que es cuando yo tengo esa capacidad, ¿vale? Que aquí hablaríamos de la parte de cómo gestionar esto desde la no desregulación, aunque incluso me pueda poner un poco a la defensiva. Cuando yo tengo esa capacidad de ver lo que me está diciendo la persona con cierta distancia, empiezo a entender que esa persona habla desde cómo se siente. Habla desde sus heridas, habla desde sus experiencias, quizá de ese mismo día, pues no sé, que ha ido a Mercadona y se le ha colado una señora y luego ha salido y ha empezado a llover y entonces ya viene como con mucha energía negativa cargada. Entonces yo me distancio de todo lo que me está diciendo porque entiendo que su percepción y la mía no son iguales, pero su percepción tampoco tiene por qué alterar mi autoconcepto ni la percepción que tengo de mí mismo. Pero eso tampoco quita que yo me haga esa parte de autocrítica y reflexión de, oye, ¿qué está pasando para que tú te sientas así? Y entonces lo ideal sería poder tener una conversación donde yo primero calmo a esa persona, o lo intento, no todo el mundo se calma, también te digo, ¿no? De, vale, perdóname, entiendo cómo te sientes, siento mucho que te estés sintiendo así, ¿vale? Y en este momento de alguna forma sí que tomo responsabilidad sobre lo que esta persona me dice porque pues entiendo que la quiero, tengo una relación con ella, si me está hablando es porque de alguna forma le importo, ¿no? O sea, yo no voy por la calle y la gente me dice, ¿me has hecho...? No, esos pasan de lado. Entonces, intento yo tomar el control de la energía del momento e intento, digamos, tener una conversación donde pueda aprender qué es lo que puedo estar haciendo mal, incluso validar y entender cómo se llega a sentir esa persona. Que luego podré cambiar mi conducta o no en función de si yo creo que esta persona está en lo cierto o no. Pero al menos soy capaz de identificar, vale, esta persona está sufriendo, esta persona está mal, porque no gestiona quizá bien su parte, pero yo tampoco voy a echar más fuego al fuego, porque tengo la capacidad. Entonces, digamos que es como una especie de habilidad que tenemos que desarrollar, pues como nadar, ¿no? Lo vamos aprendiendo y lo vamos desarrollando para ir sobreviviendo en este tipo de situaciones. Total. ¿Y por qué reaccionamos así, incluso cuando no queremos hacerlo, ¿no? Esta defensa me recuerda un poco como a ese sentir de no voy a volver a hacerlo más, ¿no? Ese no voy a volver a salir de fiesta hasta que llega el sábado que viene, ¿no? Y hay como esa conciencia de cuando aparece esa tristeza de la que has hablado, a mí me ha conectado con esa tristeza y con esa culpa, porque a la misma vez, que luego también podemos hablar si quieres de culpa y responsabilidad. Temita. Pero lo que siento es culpa, ¿no? Joder, lo he vuelto a hacer, no sé qué. Bueno, esto, como digo yo, y lo pongo muy entre comillas, en el mejor de los casos, porque yo también he vivido fases en las que no aparecía ni esa culpa, en plan, me la suda, o sea, estoy tan desconectada que realmente creo que esa es mi manera de... yo soy así y te jodes, ¿no? Luego ya es, yo soy así y no quiero ser así. Justo. Hay procesos. Y luego está la de, vale, ahora hago algo con esto. Entonces, ¿qué pasa para que volvamos a hacerlo una y otra vez a pesar de no querer hacerlo? Yo creo que al final cuando aprendemos un patrón en el que de alguna forma, ante algo que nos duele o algo que nos activa una herida, la forma quizá más rápida y menos, obviamente, trabajada, menos madura, ¿no? También hay que decirlo, pues es una evitación rápida, ¿no? De, pues como cuando estás mal, ¿vale? Pues hay una ruptura de pareja, estoy mal, no quiero pasar por el duelo, no quiero conectar con la tristeza, pues me voy de fiesta, ¿no? Incluso meto sustancias, meto alcohol, ¿no? Todo lo que me ayuda a disociarme
me va a ser bienvenido en este momento. Entonces, aquí al final hablamos de habilidades que tenemos que ir desarrollando, para esto está también la terapia, donde yo tengo que entender que yo no puedo ir por la vida dejando que otras personas controlen cómo yo me tengo que sentir. Y luego, si habláramos de mi niño, ¿no? Mi niña interior, que es un concepto que trabajamos mucho en terapia, creo que es muy duro cuando alguien pues te lanza un comentario que a veces parece inofensivo, y esto lo he visto yo mucho, cómo se activa de repente algo en esa persona y de repente siento que su niño interior está totalmente desprotegido y abandonado por el adulto que vamos desarrollando y construyendo, y como que nadie ni nada tiene en ese momento fuerzas para sostener y decir, oye, que no te creas esto, que esto no es verdad, que esto no es así. Entonces esa persona entra en una creencia que activa a él, que obviamente da mucha vergüenza también en estos casos cuando estamos a la defensiva, hay mucha vergüenza, viene el orgullo a proteger cómo me siento, ¿no? Es muy difícil que una persona que está a la defensiva de repente te diga, pues sí, es que siento esto, esto y esto, porque está escondiendo una parte muy vulnerable que no estás sintiendo que se esté protegiendo. Digamos que hablaríamos desde un niño totalmente desregulado que siente mucho dolor y que la forma en la que encuentra salir de ese dolor es protegiéndose de forma agresiva y poco madura, ¿no? Poco responsable en este sentido. A lo cual luego, obviamente, esto pasa factura en la culpa de me he distanciado más de esa persona, he sacado una versión de mí que no me gusta y de la que no estamos orgullosos, hay mucha desregulación luego del cuerpo, hay cansancio, hay agotamiento. Y al final no hemos conseguido nada. Incluso reforzar un poco más la creencia que está activando esta persona sin darse cuenta, ¿no? Porque ya no tiene por qué saber cuál es mi mochila, ¿vale? Luego, si hay intención de esa persona y sabe cuál es tu mochila y mete un dedito en la llaga, pues bueno, podríamos activar otras estrategias, ¿no? Que es distancia, retirada y relaciones que se tienen que cortar, ¿no? Los vínculos más disfuncionales. Pero tenemos que intentar protegernos también. A mí me parece como siempre interesante y más también desde nuestro enfoque, ¿no? Ir aquí abajo, ¿no? A lo que está generando este mecanismo, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esta respuesta? O sea, ¿qué cosas nos han pasado en la vida para que una persona llegue y actúe de esta manera? Pues a ver, aquí entraríamos a jugar con papá y mamá, ¿no? Que creo que son los grandes protagonistas muchas veces. De nuestros traumas. Totalmente. Yo Mamá, siempre digo... papá, generador de traumas. Un poco sí, ¿eh? Es como jaja, pero sí. Jaja, pero no. Entonces, a ver, aquí yo siempre digo que papá y mamá hacen lo que pueden con lo que tienen. Lo que pasa que es verdad que muchos papás y mamás van justitos, ¿no? Todo hay que decir. Yo le digo a mi madre, mamá, ¿tú lo has hecho? Esto es muy de terapia, ¿eh? Mamá, ¿tú lo has hecho? Porque dice, tan mal lo hemos hecho, hija. Y yo le digo, mamá, tú lo has hecho lo mejor que has podido y has sabido, pero lo has hecho regulín. Pero regulín. Pero lo has hecho regulín. Notable bajo. Mal, bueno, ya te lo cuento en otro momento. Entonces aquí, claro, papá y mamá, si no saben regularse muchas veces, pues no nos enseñan estrategias de regulación. Papá y mamá a veces son los primeros que se ponen a la defensiva. Papá y mamá son los primeros que no tienen autocrítica, que no saben reconocer cuando se equivocan, que no argumentan, ¿no? El por qué lo digo yo y esto porque, pues porque sí. Entonces, claro, al final muchas veces pues creemos con la idea de lo que me digan va a misa, ¿no? Si mi madre un día, pues cariñosamente, me llama de una forma, pues bueno, que ella cree que quizá no me puede hacer daño, ¿no? Pero a mí me está creando una versión de mí, una creencia sobre mí mismo, que luego Pepita en el colegio un día también refuerza y luego un día tengo una pareja y la vuelve a reforzar, ¡boom! Acabamos de activar una pedazo de mochila, entonces esta mochila nos va a perseguir el resto de nuestra vida, ¿no? Al final las creencias son pequeñas vivencias que tenemos donde alguien lanza una idea de nosotros mismos que nosotros nos empezamos a plantear. No es como digo yo, nosotros nacemos sanitos, sanitos, sanitos. Y entonces la gente va empezando a pintar, como cuando te rompes una pierna y tienes la escayola blanquita y la gente empieza a
dibujarte monigotes, ¿no? La gente empieza a dibujar cosas sobre ti. Algunas no tienen importancia y dejas que te vayan resbalando, pero otras les vas dando vueltas, ¿no? Dices, uy, esto me empiezo a sentir identificado, me empieza a resonar. Pero no para bien, para mal, cogemos lo malo, ¿no? Y de ahí pues vamos construyendo una versión de nosotros mismos pues más deteriorada, con menos autoestima, con menos seguridad. Nadie nos convence de lo buenos que somos, pero todo el mundo está ahí para decirnos lo malos que somos, si algún día somos egoístas, qué egoísta eres, si algún día tienes un mal día, qué mal humor eres, es que eres una persona insoportable. Y tú, al final, pues vas cogiendo esa parte negativa de ti. Total. Entonces sí. Y eso es justo después lo que, si tú, por ejemplo, has crecido como con esa creencia de que eres una persona insoportable, ¿no? Y de pronto ya en tu edad adulta aparece un vínculo, como pueda ser, por ejemplo, una relación más afectivo-sexual, en plan una pareja, ¿no? Y te dice, ostras, Yaiza, es que a veces te pones un poco insoportable y no te aguanto. Y ahí es cuando... ¡Buah! Efectivamente, porque es como una persona que debería de ser lugar seguro, que me conoce mucho, porque, ojo, cuanto más te conoce, más daño te pueden hacer, porque sabes que más veracidad puede haber en sus palabras, ¿no? De repente te abre todo, todas las creencias, ¿no? Te lo activa todo, desde el primer recuerdo que tienes con 4 años donde la profe te dijo, oye, pesada, cállate, hasta pues ese momento. Entonces, las parejas también me parecen una parte muy fundamental en la salud mental de las personas, porque una pareja te puede sanar y te puede hacer construirte, reforzarte, quererte, aunque luego se vaya de tu vida por lo que sea, pero también te puede destruir. Me parecen vínculos muy poderosos, porque de nuevo cogemos nuestro corazoncito, ¿no? Nuestra alma, nuestro concepto, y lo depositamos, ¿no? Esa valía personal que tenemos, ¿no? Esa autoestima, de repente la depositamos en alguien. Entonces, si tú un día te vistes y te pones buenísima de la muerte y te ves divina y llega tu pareja, ¿no? Y te dice, no te veo, no, pues no te queda muy bien, ¿no? O, pues te quedaba mejor el otro. Pues de repente, claro, se te cae todo. Se te cae todo. Entonces, bueno, pues también es importante identificar estas cosas al principio de las relaciones, porque como digo yo, ya cuando te vinculas vas con todo. Vas con el carrito de helado completo y ya a muerte, ¿no? Entonces, también es un aprendizaje que creo que tenemos que hacer. Si esta persona me resuena a papá y mamá cuando me hacen daño y me alteran, Pero aquí fíjate como que me surge una cosa, ¿no? Porque pienso, a ver si se me está yendo la olla. Elena, ¿tú qué piensas? Yo digo, el hecho de que cuando tú me dices a mí eres insoportable y a mí se me active algo, me conecta también con una parte muy inicial de aprender a que estás entrando dentro de mi casita, como que me estás diciendo algo, o sea, como que inicialmente puede nacer como desde algo que tu cuerpito te está diciendo, esto me duele, ¿no? O sea, aquí estás traspasando un límite que es importante para mí. Y hasta aquí, de alguna manera incluso, me puede parecer hasta funcional en muchos momentos de nuestra vida activar este mecanismo de, no te lo permito, ¿no? Supongo que lo disfuncional aquí aparece en el cómo respondemos a esto. Justo. No sé si... Sí, el cómo, y también te voy a decir una cosa, creo que también es muy importante las formas en las que la persona nos lo comunica, porque aquí también yo hago muchísimo trabajo de autocrítica siempre, porque creo que es súper importante, antes de descartar, antes de enfadarte, antes de activar el victimismo, ¿no? De que a todos nos encanta es que soy la víctima. Bueno, sí, pero dentro de que eres la víctima, vamos a mirar un poquito hacia adentro, porque siempre dentro de lo que nos está diciendo esa persona, quizá, no siempre, ¿no? Pero quizá algo de razón puede tener. Ahora, ¿me lo está diciendo para avisarme de que esto es un comportamiento mío que le causa malestar, para ayudarme a intentar sacar una mejor versión de mí? ¿O me lo está diciendo para hacerme daño? Yeah. Porque no es lo mismo que yo te diga, es que eres una insoportable, es que no te soporto, es que siempre estás igual, es que te vas a quedar sola. Comentarios, ¿no? Que dices, boom, o sea, sobraba del todo, ¿vale? Puedo ser insoportable, puedo ser una malhumorada, puedo ser una irascible, porque quizá tengo, yo qué sé, gestiona fatal la ira, pero que me digas, pues, te vas a quedar sola o así no te va a querer nadie, esto lo he escuchado mucho, ¿no? De papás y mamás que dicen,
a pues, sus respectivos hijos, pues es que así no te va a querer nadie, ¿no? O normal que, pues yo qué sé, que estés sola, ¿no? O no sé cómo te aguantas si tienes pareja. Claro, estas cosas es dañino. Entonces aquí al final dices, vale, hay una parte quizá, la parte madura diría, vale, pues es verdad que tengo muy mal humor, pero ¿cómo reparo cuando la otra parte sé que viene a hacerme daño, ¿no? Es como, es que me quieres hacer sentir mal por esto. Y eso duele, obviamente. Pero es verdad que, bueno, hay que creo que hacer un ejercicio y hay que meter una parte de inteligencia y de disección de esto realmente tengo que aprender algo. O a veces no soy yo y es la otra persona que tampoco sabe tolerar que yo tenga un día malo, que yo un día quizá, pues no sé, pierda un poco los papeles. Todos tenemos días malos y todos a veces nos portamos mal, todos a veces hablamos mal a nuestros seres queridos y creo que la clave está en cómo esa persona se hace cargo de cuando lo hace mal. Ya, totalmente. Y no sé si te apetece que hablemos de trauma. Sí. ¿Crees que el trauma puede jugar algún papel dentro de estas reacciones? O sea, ¿una persona que ha experimentado un trauma puede ser uno de tantos mecanismos de defensa? Por supuesto, ¿no? Aquí también hablaríamos de una memoria somática, de cómo el cuerpo quizá ha registrado ciertas emociones, ciertas sensaciones que se activan muy fácilmente, ¿no? Y al final volvemos a lo mismo, ¿no? El trauma que está por trabajar es una persona muy frágil, es una persona muy vulnerable que puede activar esa herida a veces con palabras, con circunstancias, con miradas, con gestos o incluso a veces con pura percepción, ¿no? De cómo la persona percibe al mundo, aunque sea una mera percepción distorsionada de la realidad, ¿no? Pero por eso es tan importante a veces ir a terapia, ¿no? Una pregunta que sería, ¿cuándo sé cuándo debo ir a terapia? ¿No? Que es la pregunta que creo que nos hacemos todos muchas veces. Cuando pasas más tiempo desregulado que regulado emocionalmente, cuando pasas más tiempo intentando calmarte que teniendo esa paz interna, ¿no? Porque ¿qué te da la terapia? ¿Para qué vamos a terapia? ¿Para sanar? ¿Para curar traumas? No, o sea, el resumen yo creo que sería un poco tener paz interna contigo misma, independientemente de que fuera te insulten, te saboteen, te intenten activar, ¿no? Es como cuando trabajas con, pues por ejemplo, ¿no? Los perros policía que los entrenan para que no reaccionen ante ruidos fuertes, fuegos artificiales, ¿no? Entonces el perro aprende a estar regulado y calmado ante estímulos muy fuertes. Pues nosotros sería un poco ese mismo trabajo de puedo caminar por un sitio donde haya petardos, fuegos artificiales, gente tirando cosas y yo ir tranquilo porque eso no va conmigo, no lo quiero coger. Me has definido muy bien. O sea, lo defino así yo, de mis 7 años de terapia. Sí. Ahora contado así parece romántico, parece fácil. Justo. Quiero decir, a la mierda. Para nada. Es muy complicado, muy complicado. Justo. Muchas personas, antes lo hablábamos, ¿no? Sienten esa vergüenza o esa culpa después de haber actuado a la defensiva. ¿Cómo podemos empezar a mirarnos con más compasión? Yo no sé cuántas personas se pueden sentir reflejadas en esto, pero yo entraba en un bucle muy feíto, donde toda esa defensa que había expuesto con mucha violencia, ¿no? Hacia la otra persona, de pronto eso se giraba y volvía a mí en forma de culpa y de mucho castigo. ¿Sabes? Ya cuando el entorno además lo reforzaba de es que siempre te comportas igual, entonces era ya como la culpa de la culpa, ¿no? Y venga a castigarme. Y al final, pues el primer paso que aprendí fue la compasión, ¿no? Y cómo digo, vale, ¿cómo cambio esta culpa por responsabilidad, ¿no? Y me gustaría que habláramos de esto para las personas que se puedan sentir reflejadas de, vale, ¿y yo qué hago con todo este dolor? Justo al final yo creo que la parte autoexigente por un lado y quizá autodestructiva por otro, también es un reflejo de lo que hemos aprendido, de nuevo, ¿no? Ese papá y esa mamá que nos castigaban o nos hacían sentir mal y luego la consecuencia era bueno, me vas a pedir perdón encima, ¿no? O sea, me desregulas, me insultas,
me humillas y luego te tengo que pedir yo perdón. Entonces, claro, cuando eres un niño, tú no tienes por qué entender que no tienes por qué pedir perdón, aparte de que es tu figura cuidadora, es tu figura a la que admiras, ¿no? Pero cuando ya eres un adulto, nos llega un punto que, mira, el otro día lo hablaba en consulta, ¿no? Ese momento donde tus padres te hacen regalos, ¿no? Por los Reyes Magos o por Papá Noel, y llega un punto donde dices, ¿y yo por qué no se los hago a ellos, ¿no? Y coges esa responsabilidad para bien y dices, pues oye, yo tengo ahorrado X dinero y me voy pues, a un centro comercial y de repente pues les compro algo, ¿no? Y entonces me siento adulto, me siento con ese poder, ¿no? Y asumes que tienes esa capacidad. Pues para mal debería ser un poco igual. ¿En qué momento decides también tomar cargo de tu parte, de tu responsabilidad, de tus emociones y empiezas a ponerle también esos límites a tus padres, ¿no? Y dices, oye, hasta aquí. Porque quizá la mirada que se machaca, que se culpa, siempre soy yo, siempre, todo el rato, de verdad, ¿no? Igual yo tengo que hacer un trabajo de autocrítica, como hemos hablado, pero ellos, no dejamos de idealizar siempre al que nos activa, dejamos de idealizar siempre a la persona que nos genera esas reacciones, porque entendemos que ni el bueno es tan bueno muchas veces, ni el malo es tan malo como pensamos, ¿no? Por eso te digo que la parte de empezar a distanciarte emocionalmente del conflicto y empezar a mirarlo con otra perspectiva, te da esa parte de madurez y vas reduciendo esa culpa tóxica que no te lleva nunca a nada porque te pones una etiqueta y luego obviamente es muy frustrante tener una etiqueta de la que tú mismo ni siquiera quieres escapar, porque eres tú el que activa esa versión de ti, que han construido otros. Uh-huh. ¿Qué señales podemos observar en nosotras mismas para identificar que estamos en modo defensa? Yo desde la parte más somática, ¿sabes cuando alguien te está diciendo algo que tú ya empiezas a sentir aquí como calor? Es como una cosa, un fuego, ¿no? interno, ¿no? Sí, porque al final lo pienso y digo, yo creo que esa primera fase de identificar, ¿no? Aquí, o sea, aquí ya me está... O sea, y luego ya viene el, vale, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, no? ¿Actúo como actúo siempre, que es desde... ¿sabes? ¿O puedo hacer algo diferente? Pero ¿cuál es ese indicador que puede estar diciéndonos se viene, se viene, se viene, se viene? Uh-huh. Pues es cuando sientes que estás empezando a perder el control de ti mismo. Es cuando empiezas a sentir que como que te disocias, como si todo lo que hubieras hecho, trabajado, de repente no tuviera sentido y volvieras un poco pues a tus primeros años donde se activa esa creencia por primera vez. Y entonces creo que la sensación a nivel somático, ¿no?, que hablabas tú en el estómago, es ese calor, esa rabia interna, ese fuego. Por eso actuamos desde la rabia, ¿no? Porque normalmente cuando te pones a la defensiva suelen ser reacciones muy abruptas de enfado, pero es un enfado, no es tanto de poner límites, porque ahí podría estar trabajado de, bueno, ya es suficiente, a la próxima vez me levanto y me voy. Es un... pero cállate ya, que me dejes en paz, que no puedo más. Me retiro muchas veces porque es incluso esa parte, ¿no?, a veces de incluso que te apetezca incluso la agresión física, ¿no?, que se puede dar en cuando una persona se siente muy desprotegida, muy, muy vulnerada y puede incluso intentar pues, ese puño en la mesa, esa desregulación absoluta. Y luego aparece la culpa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, intentemos no perder las formas, porque es verdad que cuando perdemos las formas, de alguna forma también perdemos la razón, se pierde el contenido. Porque, claro, ya nos hemos visto tan expuestos en esa desregulación que la gente, como no entiende mi herida, no entiende mi pasado, no entiende mi mochila, solo se van a quedar con la conducta de ese momento, pero nadie se va a preocupar por escarbar. Y esto a nivel social es una realidad. Esté bien o esté mal, pues ya entrará en la terapia. Pero a nivel social, si perdemos las formas ante un conflicto, por mucha razón que tengamos, hemos perdido también de alguna forma la razón. Y para todas aquellas personas, Elena, ¿no?, que puedan estar escuchando este podcast, que se han sentido y se sienten reflejadas en esto y piensan, guay, ¿y ahora qué se hace? ¿No? ¿Qué coño hago? O sea, ¿por dónde empiezo
para poder actuar o comportarme de otra manera. Y que no sea tampoco desde... Porque fíjate que mucha gente escucha un podcast o se lee un libro y piensa, voy a aplicar el 1, 2, 3. Y piensa, bueno, Cari, es que no. ¿No? Pero sí que, pues de alguna manera, darle un poco de sentido a, vale, después de escuchar este podcast y de conectarme con una tristeza profunda de decir, jo, pues es que yo me estoy sintiendo reflejada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando explicas algo en terapia te dice, vale, pero yo sé cómo se hace, ¿no? Y digo, qué buena pregunta. Porque es verdad que hasta nosotras, ¿no? Al menos yo, sabiendo todo esto, ¿vale? La teoría es muy bonita, pero yo entro en la defensiva muchas veces y es verdad que, como hablo del vasito de energía, si mi vasito está lleno, dime lo que quieras, ¿no? Háblame lo que quieras, una conversación con personas más cercanas, puedo con todo, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, me gusta mucho la estrategia del humor, ¿no? Yo trabajo mucho con humor, que a mí me va súper bien, pero hay días que cuando yo estoy mal, cuando yo estoy haciendo un trabajo de introspección, de estar mal, sí que es muy fácil tocarme esa fibra sensible, porque yo estoy como en una metamorfosis, ¿no? Es como cuando la oruga pasa a ser mariposa, pues está en crisálida y ahí es muy vulnerable, está transformándose, está encajando ideas, está integrando información. Y si tú ahí entras con una agujita, pues es muy fácil que le destroces su casita, su lugar seguro, porque está con su energía hacia adentro. Entonces, creo que trabajar primero identificando qué cosas son las que nos activan, trabajar también en las personas, porque si os dais cuenta, ¿no? Al final, no todas las personas nos activan heridas. Suelen ser personas muy concretas, a veces con personalidades muy concretas y te activan siempre las mismas sensaciones con ciertos ataques que tú ya tienes como muy integrados. Entonces ya es como ABC, 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 acción, reacción. Es verdad que si entramos a la defensiva constantemente con todo el mundo, pues ahí el problema probablemente sea nuestro, estemos pues pasando por un mal momento, ¿no? Pues no sé, discuto con el taxista, discuto con el camarero, discuto con el panadero, discuto con mi abuela, discuto con mi perro, pues oye, ahí estás mal. Pero si siempre son las mismas cosas, mismos patrones o mismas relaciones, vamos a empezar a separarnos un poquito del problema y a empezar a verlo con un poquito más de perspectiva. Y, como digo yo, ten seguridad en quién eres, ten seguridad en las cosas buenas que eres y aprende y sigue mejorando de tu parte pues más disfuncional, más desregulada o más traumatizada. Todos tenemos una mochila, pero hazlo con amor, con esa vulnerabilidad, con esa autocompasión, ¿no? Que hablábamos antes. No lo hagas desde el machaque. Oye, si la he cagado. Pero aprendo. Porque o aprendo o me machaco el resto de mi vida. Y meto otra cosa más a la mochila. No vamos a ir sacando cositas de la mochila, yo creo. Y ese sería un poquito el trabajo que es muy bonito en terapia. Porque al final es trabajar con todo, ¿no? Total. Es que de hecho a mí me nace como decir un poco eso, Elena, que el cómo me nace como cuando en mis primeros procesos, el primero en concreto, yo le decía, pero a lo mejor, ¿no? Un ejemplo, ya, pero yo quiero dejar de comportarme así. Y era como si ignoráramos ese tema, porque en realidad cuando tocas otros muchos, todo se recoloca y dejas de actuar así. Es como si esta más bien fuera una respuesta de algo mucho más profundo y que cuando se va como colocando todo eso, desde la madurez emocional, la autoestima, el autoconcepto, el sistema de creencias, cómo me relaciono, eso se va como modulando y se cambia, ¿no? Justo. Es muy bonito, la verdad, al final hacer ese trabajo y desarrollar la capacidad para tener más control de quién eres, de tus emociones, para entender cómo te sientes tú y entender cómo se siente el otro, ¿no? El decir, ¿cómo noto el dolor de esta persona que me está insultando? Pero no lo conecto conmigo porque sé que habla desde el dolor y como yo tengo mis cositas trabajadas, sé que en este momento no tengo que activar nada porque soy capaz de identificar también a una persona desregulada que busca ese conflicto para canalizar esa energía, ¿no? Y esto es muy chulo, ¿no? El tener esta sensación de
de propiocepción emocional, ¿no? De equilibrio. Y es muy bonito. Sí, de hecho, para terminar, me apetece compartir una cosa que me pasó el otro día por si a alguien de alguna manera le ayuda. Hace 3 semanas tuve una conversación muy incómoda con una amiga mía, que además hace también terapia con una de nuestras compañeras, con nosotras, online. Y le dije cosas muy... O sea, de hecho fue como vale, tenemos que hablar. Le conté, siento esto, pasa esto. Yo también, evidentemente, lo hice desde la madurez que he aprendido en todos estos años. O sea, yo también lo hice desde un lugar muy cuidado, que en otro momento no me hubiera comunicado así. Y siento que eso también puede facilitar las cosas, ¿no? Pero amé profundamente la reacción de mi amiga porque lo acogió con muchísima madurez también. Y es verdad que le dolió, es verdad que fue tremendamente incómodo y doloroso para ella acoger todo lo que le había trasladado. Y me acuerdo que me dijo, joder, Yaiza, es que siento como que la terapia no me está sirviendo para nada, ¿no? Porque yo voy como para trabajar todo lo que tú me estás diciendo y tú me estás diciendo esto y siento como que no avanzo nada. Y todo lo que me nació decirle fue, eso no es verdad. Porque el lugar desde donde estás acogiendo esto que yo hoy te estoy diciendo demuestra que la terapia está haciendo su efecto. Justo. Porque hace 3 meses te hubieras puesto a la defensiva. Hace 3 meses me hubieras dicho, pero tú de qué vas, qué coño dices, eso no es verdad, hubieras huida, violencia. Y estás aquí sosteniendo el dolor que está implicando que yo te diga esto. ¿Que queda todo esto por trabajar aún? Cierto. Pero que hoy estás acogiendo desde un lugar súper diferente, funcional, adulto, maduro, lo que yo te estoy diciendo, también. Y yo creo que eso es la terapia, ¿no? Ese cada día dar un pasito más y un pasito más y un pasito más hasta que realmente... Pero me dolió mucho cuando dijo, no me está sirviendo, y dije, amor. No te estás dando cuenta, ¿no? ¿Ves? ¿Desde dónde me estás hablando? Total. Justo, son momentos muy bonitos, ¿no? Hay un punto de inflexión donde dices, ¡guau! Llevo años actuando de una manera y acabo de romper un patrón y acabo de aprender una nueva forma de aceptar información, ¿no? Tal cual. Y cuando alguien nos habla desde la vulnerabilidad, ojo, aunque esté diciendo algo que nosotros estamos haciendo mal, qué bonito es que alguien se abra a nosotros y nos exprese cómo se siente. Y nos pida, ¿no? Nos demande oye, que quiero seguir en tu vida, pero esto me hace sentir mal. Y yo le puedo dar mi contexto, oye, pues quizá no me había dado cuenta, oye, pues perdóname, pues lo voy a intentar cambiar, ¿no? Ese acercamiento, ¿no? De las dos damos un pasito hacia adelante y pues queremos generar ese cambio, ¿no? Porque nos queremos mantener la una a la vida de la otra. Jo, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Este tema, lo he dicho al principio, me apetecía mucho que lo habláramos, así que te doy las gracias infinitas porque lo he disfrutado un montón. Pues gracias a vosotras y a todos los que nos escuchan hoy también. Total. Y espero que de alguna forma pues sí que sirva, ¿no? Para poder ponerlo en práctica desde hoy. Espero que sí. Y muchísimas gracias, de verdad. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Pero antes de irme, quiero deciros una cosa que se lo decía a Elena antes de conectarnos a grabar este episodio. Nos hemos dado cuenta de una cosa muy interesante, y es que el 80% de las personas que nos escucháis no estáis suscritas ni a nuestro canal de YouTube ni nos seguís en Spotify. Me encantaría deciros que esto me hace ilusión, pero la verdad es que me pone súper triste que sea así, porque además es gratis y las cosas gratis hay que aprovecharlas. Entonces, si has llegado a este punto del podcast, yo te voy a pedir desde lo más profundo de mi corazón, no solo yo, sino todas las personas que forman parte de este equipo y que hacen posible que este podcast exista, oye, que le deis a seguir. Si estás en YouTube, suscríbete. Si estás en Spotify, dale a seguir. Y además, no es solo por el hecho de darnos las gracias, que es una forma de devolvérnoslo, es que también ayuda a que cuando subamos un nuevo podcast te enteres, que eso es una muy buena noticia. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias de corazón por estar aquí. Recordad que estamos aquí para lo que necesitéis. Sé que este tema es muy delicado, es muy complejo y puede ser que ahora mismo estés necesitando colocar todo lo que se te ha movido en algún lugar. Espero que puedas darte eso que ahora estás necesitando y recordarte que estamos aquí para acompañarte de la manera que necesites, ¿no? Quizá no es el momento de empezar terapia, aunque ya sabes que podemos acompañarte tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid, pero sea como sea, de la manera que sea, si crees que te podemos ayudar en algo, de verdad, escríbenos, porque para nosotras será un placer acompañarte y validar, ¿no?, todo lo que ahora estás sintiendo. Así que nada más, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!